Es un gran placer recibirla como cada semana, decíamos, a Gretel Ledo. Gretel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, gracias por la invitación como siempre. Por favor, tenemos un título interesante con una palabra que por supuesto requiere una primera explicación, la mayéutica en campaña. Sí, bueno, la verdad que lo primero un poco para analizar lo que está sucediendo hoy a nivel discursivo, en cada uno de los espacios se me vino la palabra mayéutica. Bueno, la mayéutica viene de mayeutique, que tiene que ver con una técnica para asistir. Asistir a qué en realidad es una palabra que es el método que utiliza Sócrates, inspirado un poco en su madre, la madre era partera, era comadrona, y la mayéutica era la técnica para asistir a partos. Y él hace el paralelo entre la asistencia de partos para la asistencia a dar a luz. ¿Dar a luz qué? Conocimiento, para dar a luz la verdad. Entonces él va a utilizar este método socrática a través del cual interroga, el maestro lo que hace es interrogar al alumno, y a través de preguntas hace que el propio alumno llegue a la verdad, que en realidad esa verdad está en su propio interior. O sea que es una especie de viaje hacia un introspectivo, el método que después, más adelante, se va a utilizar, que es el método inductivo, que se parte de las particularidades para llegar a verdades, digamos, reveladas, ¿no? Está bueno, Gretel, esto que planteas a partir de las preguntas, ¿no? Que cosa que yo sin este nivel a veces lo planteo, digo, lo que nos están faltando son preguntas, nos falta hacernos preguntas en la actualidad, no solamente tener algún conjunto de pequeñas respuestas, sino fundamentalmente tener más preguntas, ¿no? Y esa sería un poco la clave también. Exactamente, aparte el protagonista en este caso, Sócrates, ponía el énfasis, fíjense que él tuvo la contra de todos los sofistas de la época, de hecho fue perseguido y terminó donde terminó, digamos, ¿no? La famosa historia de Sócrates, donde no era un maestro tradicional, sino que estaba, digamos, en los grandes lugares de la vía pública, juntándose simplemente con alumnos, con jóvenes que se acercaban a través de preguntas y respuestas, llegaban a grandes conclusiones, ¿no? Y termina envenenado Sócrates, claramente. Eso sí, es la historia con la famosa copita de cicuta. Sí, exactamente, claro. La cicuta. Ahora, un poco escuchando al presidente en Tucumán, en Neuquén, cuando dice, los actos los termina diciendo, bueno, y ahora quiero preguntarles a ustedes si se puede, porque la pregunta la tira hacia la audiencia. Entonces, hay una especie socrática acá de un método de interrogación donde la posta está obviamente en la ciudadanía, pero también la convicción parte de esa situación, dice, bueno, toda esta energía que veo en ustedes hay que trasladarla. Entonces pareciera que la pregunta y la respuesta, en vez de estar en cabeza del propio dirigente, pasa a la clase dirigida, pero en este caso casi una especie de autoconvicción generada desde la persuasión, donde se formula una pregunta y a través de la respuesta se empodera toda una situación, y se asiste a un escenario y se abren posibilidades, si se quiere, o por lo menos se tejen posibilidades en ese momento o en ese escenario que pretenden ser replicadas a lo largo y ancho del país. Entonces hay una especie de, digamos, de mayéutica a la hora de, en campaña, de aprovechar, digamos, esta línea discursiva, donde la ida y vuelta de las preguntas dejan la pelota picando, si se quiere, en el área del otro lado, ¿no? De la cancha, ¿no? En ese sentido, creo que hay que poder establecer una distancia crítica. Es importante, en primer lugar, siempre lo vengo, digamos, resaltando, incitar, digamos, promover, digamos, el voto, vale decir que haya, digamos, que participación para estas próximas elecciones. Ahora, cuando hablo de la distancia crítica, es tener en claro el panorama de dónde estamos como argentinos, cuál es la situación que estamos atravesando y cómo se sale de esto. En ambos sectores, tanto en el Frente de Todos como en la propuesta de Cambiemos, el escenario es sumamente complejo, pero tampoco hay demasiada claridad, si se quiere, porque obviamente no se está formulando, digamos, de manera detallada de cómo se va a salir. Creo que acá la llave fundamental es la generación de riqueza. Claro. Es un eje social que, digamos, hoy tenemos como argentinos, ¿no? Pendientes, porque, digamos, los niveles que vamos a tener que enfrentar a nivel de endeudamiento, más allá de que haya una especie de reperfilamiento de la deuda, lo cierto es que hay una especie de quita encubierta del momento que se van a estar extendiendo los plazos, pero ese reperfilamiento, quizás la ciudadanía no lo tiene bien presente, va a tener un costo. ¿Cuál va a ser el costo? Más que nada social. ¿Por qué? Porque va a haber una imposición mucho más dura de parte del Fondo Monetario Internacional a la hora de acceder o no a ese reperfilamiento, donde ya van a
a esperarse esas famosas reformas estructurales. Sabemos perfectamente que tanto la postura, bueno, del presidente por todo lo que pasó, porque le ha puesto el freno de mano de golpe a la ciudadanía con las PASO, y la postura de Alberto Fernández respecto a reformas estructurales determinadas, no van a darle la luz verde al Fondo Monetario, y ahí es donde va a estar el tire y afloje, y la inteligencia, si se quiere, de nuestro país, para poder generar las condiciones de dinero genuino, me explico. Ese es el gran tema, que hoy estamos teniendo parado todo el aparato productivo. Sepamos también, vos sabés que hace un rato estamos charlando con Gretel Ledo, como cada semana, con su columna de política, y hoy partiendo además de algo interesantísimo, que es el análisis del discurso en función de la cuestión socrática, digamos, de la cuestión de la pregunta, y de cómo ella nos decía, bueno, Macri está cerrando su campaña, sus actos de campaña con transformar la consigna de si se puede en una pregunta. ¿Sí se puede? Le pregunta él, claro, en una especie de diálogo a los que lo acompañan. Decía, hace un rato mencionábamos las declaraciones de la nueva titular del fondo, Cristalina Georgieva, sobre lo que va a ser el impacto de la crisis comercial en el mundo el año que viene, y la Argentina, por supuesto, no está ajena a todo eso, un mundo muy complicado desde lo comercial. Sí, bueno, y aparte hay que resaltar, volviendo al tema del discurso, fíjense la diferencia. Mientras el presidente utiliza la técnica de la retórica, de la discursiva, digamos, a partir del interrogante, y espera la respuesta de parte de la audiencia, Alberto Fernández dice, bueno, vamos a poner a Argentina de pie. O sea, hay afirmaciones, ¿no? Hay afirmaciones. Ahí esto parece algo pequeño, pero no es minúsculo, sino que, por un lado, la campaña se monta en afirmaciones de dónde se va a llegar, y por otro lado, en preguntas, si está esperando que la ciudadanía avale ese caminar o ese proceder, o más que nada de la continuidad o no. ¿Por qué? Porque lo que se ha quebrado, particularmente en el oficialismo, es el tema de la confianza. Claro. Entonces, si no hay confianza y no hay creencia, es difícil tejer ese vínculo de reciprocidad entre la clase dirigente y la clase dirigida. Otra de las cuestiones fundamentales que esto se lleva al terreno económico son las negociaciones también con el fondo, porque, a ver, quien gane la elección, el candidato que gane, acá va a tener que trabajar aceitadamente el ok, si se quiere, digamos, el aval de la ciudadanía y de todos los sectores sociales. Es otro de los grandes desafíos que, por ejemplo, por supuesto, va a enfrentar Fernández, cuando el mismo Grabois dice, bueno, le damos el plazo de 100 días de luna de miel, digamos. Esto parece el estilo extorsionador, ¿no? Porque realmente una persona que viene a arrancar de cero y a plasmar, digamos, un nuevo ideario de país, plantearle plazos es totalmente atendible. La situación delicada por la cual está pasando gran parte de la ciudadanía en condiciones totalmente vulnerables, con los índices de pobreza que es de público conocimiento, pero aún así colocarle plazos habla de la intolerancia social en algunos nichos que hoy por hoy están a cargo, si se quiere, o dicen ser representativos de la calle. Por supuesto, nadie está cuestionando nada, simplemente estoy diciendo que si estamos hablando de grandes concesiones y cesiones de particularidades a la hora de tejer esta nueva inserción de Argentina hacia la credibilidad a nivel internacional y a nivel interno, porque acá convengamos que la crisis de confianza primero está en todo el tejido social. Entonces, cuando hay ese nicho de desconfianza que arrastra hacia la moneda local, hacia la moneda nacional, que ha perdido credibilidad, se extrapola al plano social. Hay un desguace en el tejido social, una desmembración, y eso lleva automáticamente a estas gran pugnas de intereses, digamos, y apetencias por pequeños nichos y de poder, ¿no?, que se ve en el plano político. Esa es la jugada de... Sí. Te hago una consulta, tiene que ver con lo que mencionabas recién, esto de la falta de confianza desde el gobierno. ¿Crees que consecuencia de ello también es toda esta gesta que se realizó en relación a las marchas por todo el país, a las 30 marchas por todo el país? Eso por un lado, y después consultarte si además en términos discursivos también por parte del presidente Mauricio Macri tiene algo que ver las expresiones, ¿no?, que tiene en sus actos oficiales. Por ejemplo, el otro día también se lo veía besándole el pie a una de sus fieles acompañantes, por ejemplo. Sí, bueno, hay un viraje interesante en la línea discursiva que ya no es nosotros vamos a cuidar la democracia, vivir en paz, somos la honestidad, amamos la libertad, respetamos al otro, construimos y no destruimos, y no a la impunidad. Esos son los ejes que venía sosteniendo, pero ahora le agrega algo más. Le agrega generación de trabajo, mejora salarial, y ahora sí viene el crecimiento económico. Bueno, a ver, vemos que, por supuesto,
ha tomado cuestiones de que se presentan en las mismas líneas de Alberto Fernández. O sea, ya no basta con somos la ley, no basta con somos la justicia, somos la república, porque está queriendo decir que el resto, o sea, profundiza la grieta, es sinónimo de la no ley, la no democracia y la no república. Cuando parte de las libertades y la fundamental es la libertad económica, que es lo que se ha perdido hoy, ¿no? Por supuesto, la Argentina ha perdido la soberanía en materia económica, ¿no? El manejo de su política, manera monetaria, política monetaria cambiaria la ha perdido. Entonces, poner la vara y la línea de divisoria de aguas a partir de la república, la justicia, la libertad, ya no es ni siquiera suficiente cuando sabemos perfectamente que la confianza habrá dado más que nada en materia económica, digamos, hacia la clase media y la clase, bueno, todos los sectores de la ciudadanía. Ahora, lo que está haciendo el presidente es querer fortalecer ese tercio, digamos, de voto leal, ¿no? Fortalecer la lealtad en su propio seno, digamos, del voto macrista, pero aún así, cuando él habla de vamos a generar empleo, mejorar los niveles salariales y el crecimiento económico, la pregunta es cómo se va a instrumentar. O sea, no se está diciendo el cómo. Y esto también es una pregunta que queremos de alguna manera, digamos, tirarlo para ambos candidatos, ¿no? Los que más se están midiendo. O sea, el mismo Alberto Fernández también de a poco está tirando líneas de cómo lo va a llevar a cabo, pero es importante, y creo que también ahora el debate que se va a estar dando esta semana va a ser interesante que la ciudadanía comprenda cuál va a ser el plan para poder, generar realmente, instrumentar ese crecimiento económico que hoy es bastante complejo. Gretel, como cada semana te agradecemos, te seguimos escuchando, te leemos en gretel-delmedioledo.com, ¿está bien? gretel-delmedioledo.com y en las redes sociales, por supuesto. Te mandamos un saludo y que tengas una buena semana. Bueno, ustedes también, muchas gracias. Gracias, pasaba como cada semana en Siempre con Vos, Gretel Ledo.